Te decía, Carlitos, yo laburaba en Ferro en la parte del enlosado, soy especialista en enlosado. Y yo agarré la parte, yo cuando entré era el último tiempo de los ingleses en Ferrun, de los que hacían las bañeras de hierro fundido que estaba del otro lado de las vías. Ay, no me acuerdo el nombre. Y que lo compró después Caposolo, de Racing, que la refundió la fábrica. Y yo Perdón, encontraba. Martínez, Sí, le aclaro algo. Caposolo la compró para fundirla. claro, Tamet, ahí está. Caposolo compró Tamet y Ferrun. Exactamente. Y Tamet la liquidó. ¿Qué es ese libro ahí? Tamet, para los que conocen Avellaneda, está a la mano derecha de la estación, era la flores que Claro, estaba pegada al riachuelo casi, claro. cerca donde se filmó la película Luna de Avellaneda, mis estimados amigos. Esa es la zona donde estaba la Tamet, más precisamente. La Tamet, claro. Yo vi el desmantelamiento. Y Ferrun, bueno, Ferrun era, por excelencia, había dos fábricas de enlosado grandes de artículos de cocina y chatas para los hospitales, que era Capea, que es la que está en Lanús, y Ferrun. Y Ferrun, tanto Ferrun como Capea le vendió a Cuba en algún momento en la calceta. Yo lo sé por los libros que había en la biblioteca del laboratorio. Perdón, si ustedes Sí. miran el amigo Marcos Medina, que me parece el hombre del rifle, porque enseguida desenfunde y no sé cómo hace para sacar esta rápida información, el hombre ya subió la foto de la exportación de trenes. Ah, sí. Sí, este es el libro del relato de la correspondencia de estos dos señores. Ah, mirá. Un libro muy documentado. Bueno, cuando usted quiera, no sé, Colo, Bueno, vamos a la parte. antes me voy a disfrazar de Carlitos Villar antes. Vamos. Porque la verdad. Engorde un poco, Martínez, va a tener que engordar, ¿eh? Y crecer. No, porque antes, la verdad, uno repasando la historia descubre de repente cosas del 70 que desembocan en el boicot de los Juegos de Moscú de 1980, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar un poquitito de la parte dirigencial. Ya se habrán dado cuenta que no me gusta demasiado todos estos muchachos por los privilegios que tienen respecto al deporte, pero los Juegos de Múnich de 1972 le cuestan el puesto a Avery Brundage. Un hombre que estuvo 20 años sentado en el sillón, lo tenía bien caliente. Ya habíamos hablado un poco de la historia, de que había apoyado el nazismo en el 36, y Avery Brundage, el último acto fue Múnich 72 y el discurso de que habían sido unos juegos maravillosos, con un atentado en el medio y muertes en el medio, y además tenía una característica, así como el varón Pierre de Coubertin no quería la actuación de las mujeres, Avery Brundage no quería la actuación de los profesionales. Bueno, Múnich 72 fue el empujoncito para que tomara Lord Killianin de Irlanda el mando del Comité Olímpico Internacional, que como característica era un tipo permeable. Entonces, ahí se producen los primeros cambios. Eso es interesante recordarlo, porque es el que le abre la puerta. Hoy hablan maravillas, pero le abre la puerta a Juan Antonio Samaranch, que gana el Comité Olímpico Internacional con los votos de la Unión de la República Socialista Soviética y sus países satélites. Pero lo que interesante de esto es que en 1970, el 13 de mayo, y acá se ve el eje ideológico del mundo, se hace la elección de la ciudad. Compiten 3 ciudades, Los Ángeles, Moscú y Montreal. Y en la primera ronda de votos queda última Los Ángeles, con 17 votos. Saquen esta cuenta, 25 votos Montreal, 28 votos Moscú y Los Ángeles 17 votos. Se descarta la que menos voto tiene y en la segunda ronda
La Unión Soviética, Moscú, la ciudad, saca 28 votos y todos los votos, menos una abstención, van a Montreal. Por eso, es decir, los Estados Unidos y todos sus países satélites, por eso tiene mucho que ver el Plan Cóndor y todo lo que habló Carlitos Villar, votaron encolumnados a lo que decían los Estados Unidos. Si nosotros no ganamos, que no gane Moscú. Entonces, ahí se empieza a delinear lo que era la Guerra Fría, que por más que el Comité Olímpico Internacional se desgarra las vestiduras de que ahí no hay política, se juega todo en esos votos, ¿no? Por eso digo, con hechos concretos uno puede ver claramente cómo se mueve esta gente. Los Juegos de Montreal tuvieron varias cosas interesantes para destacar. Fueron del 17 de julio al 1 de agosto, 6.073 participantes, 92 países, con algunos detalles interesantes, como por ejemplo que 48 horas antes de la apertura de los Juegos, 24 países africanos y caribeños abandonaron los Juegos Olímpicos por el hecho de que Nueva Zelanda había hecho una gira de rugby con Sudáfrica y había roto el apartheid, entonces se pusieron todos en contra. Pero además estaba el problema de China con Taiwán. Los taiwaneses querían participar, no querían participar bajo la bandera china, por consiguiente, los taiwaneses no participaron. Y en medio de todo ese lío, tuvo un detalle que empezó, yo digo, la debacle de las ciudades cuando son candidatas a los Juegos hasta llegar a nuestra época actual, donde hoy no hay una selección de ciudades, sino que hay un ente rector que determina qué ciudad es la que tiene la plata para organizar los Juegos Olímpicos. De hecho, Brisbane, que va a ser en 2032, en los Juegos que fue seleccionada ayer, fue ratificada ayer, no fue una selección como la que estamos hablando, sino que ya hay un ente de economistas y CEOs que determinan que a futuro qué ciudad puede no provocar problemas económicos y tener los Juegos. Entonces, y digo esto porque los planes de construcción de Montreal habían sido tan caros y se dispararon tanto debido a las huelgas, horas extra de trabajo, recesión en la economía mundial. Solo el estadio olímpico donde se hicieron los Juegos costó más que los Juegos Olímpicos de Múnich que se habían realizado 4 años antes. Un solo estadio salió más caro que todos los estadios que había realizado Múnich en 1972. Otro dato interesante que se descubre en Montreal es que James Gilkes de Guyana, al enterarse que su país se retira de la competición, quiere competir solo. Es decir, yo quiero competir en forma independiente, no quiero representar a Guyana. El Comité Olímpico Internacional en ese momento rechaza la solicitud, afirmando que dentro de la Carta Olímpica, que es el contrato que firmamos todos los que alguna vez cubrimos, vemos, compramos entrada y pertenece a los Juegos Olímpicos, decía que no era solo para naciones y no para personas individuales, pero abrió la puerta para que se revisaran estos casos y en 1992 nacen los atletas independientes, que son los que hoy están compitiendo en forma independiente y son algunos de los casos de los rusos que el doping de Estado los hizo que Rusia quedara fuera de los Juegos, pero compiten bajo el signo de independiente. Así que esto nace en Montreal. Otra cosa interesante que se hizo con la antorcha olímpica, tan vilipendiada y tan criticada cada vez que se realizó el trayecto desde que comenzó en Berlín del 36, es que lo solucionaron con algo muy simple. Tipo vía satélite, le mandaron una descripción de la antorcha desde Grecia, viajó así en el estilo Menem, fue a la estratosfera y bajó en directo las señales y los tipos reprodujeron bajo señales eléctricas la antorcha que habían encendido en Grecia.
un montón de cosas para que olvidar, ¿no? Lo que estoy contando. Lo que podemos decir también es que, y ya nos metemos en el maratón, porque estos fueron los juegos de Nadia Comaneci, de un montón de atletas que la verdad no nos vamos a centrar en eso. Argentina, 2 atletas, Adolfo Turri, en lanzamiento de bala, y el gran Tito Steiner en decatlón, que quedó en el puesto 22 de la general, y en bala Juan Adolfo Turri quedó 21. El maratón, y esto es interesante, es la primera vez que se usaba un contador montado en una bicicleta para medir la distancia. El método económico y altamente preciso, que tiene solamente un error de 0,1%, no fue con un GPS, había desarrollado por Alan Jones y nombrado en honor a su hijo como contador Klein Jones. El contador Jones que se utiliza hasta el día de hoy para medir las carreras de calle. Y es lo que exige la Federación Internacional de Atletismo para la medición de los maratones. No se utiliza GPS. Eso no sirve para medir carrera de calle y lo especifica claramente World Athletic hasta que le tienen unos pesos a Sebastián Coe y cambie de opinión. Pero el contador Jones, que es un contador que nunca se lleva a cero, que además hay que hacer un cálculo matemático que va montado en cualquier bicicleta, pero hay que saber la presión de las gomas, la temperatura, la humedad del día, y que se mide, porque uno ha hecho el curso de iniciación, 3 veces en el sentido de la carrera y 3 veces en el sentido contrario a la carrera, como para certificar las marcas. Así que a partir de Montreal 1976, las distancias pasan a ser 42.195 metros, más menos 0,1%. Se inscribieron 114 participantes y obviamente con el desbande que hubo 48 horas antes, 67 estuvieron en la largada. Se largó con 25 grados, un cielo temeroso de lluvia que apareció durante el recorrido, y se largó a las 15:30. Un dato interesante es que pensaron el recorrido del maratón en la periferia de Montreal para no tener problema con el tránsito. ¿Por qué? Porque el tráfico fue cerrado 3 horas previo a la carrera para minimizar la contaminación del aire, y incluso la transmisión que se realizó tuvo todo un despliegue con autos eléctricos, donde parte de esos autos eléctricos llevaban a periodistas y partes llevaban a cámaras que transmitían la señal. Era todo así en Montreal. A un helicóptero, del helicóptero se transmitía la señal a una central, y de la central transmitían a diferentes partes del mundo la carrera. Fueron 3 vueltas a la pista para salir a la calle. El primer parcial, los 10 kilómetros, pelotón muy compacto, todos buscaban a Shorter porque era el candidato. Nadie había hablado con Sierpinski, un atleta que en la previa hacía 3.000 con obstáculo, y en el año 74 corrió un maratón, le gustó, y bueno, vamos a los Juegos Olímpicos. Y nadie lo tenía en cuenta. Obviamente estaba el finlandés Viren, mucho conocido, mucho atleta con mucha marca según las estadísticas de Charlie Orue, y pasaron el kilómetro 10 en 30:48. Bill Roger al frente, el sueco Goran Bengtsson y el portugués Anacleto Pinto, a solo 1 segundo por delante de un amplio grupo donde estaban todos, y entre ellos el favorito. El kilómetro 15, Shorter se pone al frente y prueba a todo el grupo. Hace la clásica tucumano Juan Pablo Juárez, los tirones. Voy, vengo, te pruebo, escucho la respiración, me fijo cómo braceás, me voy por un lado, por el otro, y ahí hace perder el ritmo a un montón de corredores, sin tener en cuenta que cambia el clima, comienza a llover, el kilómetro 20 lo pasan en 1 hora 1:24, ya quedaban 8 corredores, ahí estaba Sierpinski, Viren, Lismón y otros más. En el kilómetro 30,
1:32.08 para el kilómetro 30. Sierpinski mantiene el ritmo de Shorter. 15 segundos atrás estaba Drayton y el corredor de India, Isvanat Singh. Andá a buscarlo, Orbe. Viren tenía 13 segundos, venía 3 segundos atrás, y el problema de Viren, ¿cuál era? Había ganado el oro en 10.000, había ganado el oro 5.000, y se le ocurrió correr el maratón queriendo emular a Satopek. Es más, no sé si Viren no debuta en maratón en Montreal 1976. Perdón, aprovecha esa entrada. Bueno, Shorter empieza a correr, lo empieza a probar Sierpinski, pero Sierpinski lo deja ir, y cuando él quiso, pegó un cambio, tomó distancia, y el kilómetro 40 lo pasan en 2 horas 3:42, 32 segundos por detrás Shorter. En tercer lugar venía Don Cardon de Estados Unidos, y Limons en cuarto lugar, y entran al estadio. Y acá hay un hecho muy particular. Así como en los juegos anteriores entró un colado que lo chiflaron y Shorter se creyó que lo chiflaban a él, Sierpinski tenía que dar una vuelta al estadio, pero como no hablaba el idioma, entendió que tenía que dar 2. Entonces cruza la meta y sigue corriendo una vuelta más a la misma velocidad de carrera y llega junto con Shorter, que cuando Sierpinski había cruzado la meta, Shorter entraba al estadio. Así que, por no entender la cartelería ni la indicación de los jueces, Sierpinski corre 400 metros de más de este maratón, pero él ya había cruzado la meta y había sido el ganador. Lo que pone en detalle que la marca 2 horas 9:55 es récord olímpico, un marcón. Y hay un dato acá, que yo no voy a... Lo dejo como curiosidad, no voy a certificarlo. A Sierpinski se lo acusaba de pertenecer a una Alemania que entre la década del 60 y parte de los 70, el Estado había tomado el doping como una cuestión personal y dopaba a sus atletas de cualquier forma. Entonces, en esa bolsa cayó Valdemar Sierpinski, y siempre se puso en duda, a pesar de que ha tenido buenas marcas a lo largo de los años, porque él tiene en 1978, en el campeonato europeo, entra cuarto con 2:12.20, en 1980 gana el maratón olímpico de Stiel, con 2:11.03, o sea, marcas tenía, así que esas sospechas quizás estén más relacionadas con la política de los medios y sus simpatías que con lo relacionado con el doping. Nunca se comprobó nada. Segundo lugar para Franz Shorter, 2 horas 10:45. Tercer lugar, Karel Limón, de Bélgica, 2:11.12. Cuarto lugar para Donald Cardon, de Estados Unidos, 2:11.15. Lassen Viren, que estuvo aquí en la Argentina en el 2017, visitando y viendo el maratón. Y también, no es casualidad que Lassen Viren haya venido a la Argentina en el 2017. ¿Quién era presidente en el 2017? Mauricio Macri. ¿Qué partido representó Lassen Viren en Nueva Zelanda? A la derecha de Nueva Zelanda. Así que no era casualidad su visita y que hayan elegido específicamente este atleta, porque ¿dónde dio charlas Lassen Viren? Ahí al costado de la autopista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está el Big Ben, que no me acuerdo el nombre, que es el Centro Cultural. Ayúdame, Charlie. Que está en La Boca. ¿En La Boca? Sí, que está al costado de la autopista. No me acuerdo el nombre ahora. Sí, ya, la usina. La usina del arte, ahí está. Sí. Ahí lo llevaron a dar charla a Lassen Viren. Quinto. Sexto, Jerome Drayton, de Canadá, 2:13.30. Séptimo, Leonard Mosev, de la Unión Soviética, 2:13.33. Octavo, Franco Fava,
de Italia, 2:14:24. Obviamente africanos no hubo, ¿no? Alexander Gotsky, de la Unión Soviética, 2:15:34 el noveno. El décimo, Henry Scholz, de Bélgica, 2:15:52. Y como curiosidad podemos nombrar a Mario Cuevas, de México, que entró 18, 19, Rodolfo Gómez, que va a ser protagonista en los próximos Juegos Olímpicos. También podemos nombrar de Cuba a Rigoberto Mendoza, 33, que estuvo hablando Charlie Orué, que entró con 2:22:43. Lo interesante de este maratón es que los 60 corredores que llegaron, todos por debajo de las 2:46. O sea que el circuito, por más que Montreal esté rodeado de montaña, lo que hicieron fue buscar un circuito muy apto para correr maratón. Obviamente, el puesto 60 es para el boliviano Lucio Guachala, con 2:45:31. Y sudamericano, podemos nombrar. Colombia, sí, Jairo Cubillo Raúires, que entró 48 con 2:29:04. Y yo había visto un Mora por ahí. Acá Rafael está. Mora. Que abandonó. No, exacto. Abandonó Rafael Mora y Sí. ni nadie más. Todos los demás son europeos. Eusebio Cardoso de Paraguay también corrió. Acá lo tengo, puesto 43, 2:27:22. Bien. Sí. Bueno, un maratón que dejó novedad en lo tecnológico, que si alguno ve el video va a ver la línea azul, que esa línea azul tuvo 42.195 metros y que, como muchos de los juegos después, salvo Los Ángeles, todos los que vinieron después, dejaron una gran ciudad endeudada, como va a quedar Tokio. Con esto terminamos. Muy bien, muy bien. Algunos pequeños, para retocar, algunos pequeños datos, porque yo estaba viendo la clasificación, que no. Por ejemplo, el octavo fue Franco Fava y el 10º Henry Schoff. Esos dos corredores corrieron acá en Buenos Aires en el año yo creo que 75 o en el mismo 76. Tendría que revisar. Corrieron en la misma carrera Palomares, Rafael Edmundo Barque, venían todos de San Silvestre. Henry Schoff había sido ese mismo año subcampeón del mundo de cross, un corredor belga, un peticito, así medio rubiecito. Franco Fava me parece que después repitió o ya había corrido en el país en los juegos estos de pista y campo que se hacían en Parque Chacabuco, los Pierre de Coubertin. Los Pierre de Coubertin. Que venían atletas de muy buen nivel. Bueno, no, me acuerdo de Mora. ¿Esos son de la década del 70 o de la década del 60, Charlie? 70, 72, 73. Sí, a mí, en esa época yo no estaba en el atletismo, y Fito, que era compañero mío, me dice, no, yo te voy a llevar, a vos te gustan los que corren, y me llevó un par de torneos ahí, pero muy interesantes, de muy alto nivel. Pero en un momento también me pareció algo así como una mojadita de oreja con mi amigo Sidnat Singh, al que lo nombraron. ¿Cómo ahí sale? Está, el indio, el hindú. Sí. Considerado el más importante, el más relevante corredor de fondo que ha dado la India. No registramos, salvo en los juegos asiáticos, que aparece algún hindú o indio. Y de tal suerte que el amigo Sidnat Singh todavía tiene, desde 1978, el récord nacional. Pero ¿y qué querés, Charlie? Vos también. Estás hablando de India. ¿Puedo terminar? Sí, dale. Yo solo puedo creer. Mirá 2 horas 12. Claro. Ojo que en Canadá metió, como se dice, 2 horas 16. No era chiste, no, realmente un corredor importante, con buenos registros
en los Juegos Asiáticos y 2 Juegos Olímpicos. También compitió el amigo Singh. En 10.000 metros tenía su récord personal, es 28, ¿cómo se dice? 28.58, medalla de plata en 10.000. En los campeonatos de Asia, medalla de plata en 5.000 y en 10.000 2 veces, 2 campeonatos de Asia, uno en Filipinas, el otro en Seúl, y en maratón 11. Y bueno, parece que abandonó en la Unión Soviética, en Moscú. Un pequeño detalle, como que nombraron el tema del boicot africano, y que no sé si dijeron unos países de las Antillas, por la presencia o por la falta de rechazo a Nueva Zelanda, que violaba olímpicamente el boicot en contra del apartheid. Un boicot que, bueno, el Comité Olímpico siempre se ocupó de disimular, porque si hubiera sido otro país, le daban 20 años por la cabeza. A Nueva Zelanda se le permitía. Otro país que tuvo esa muy mala actitud de violación del boicot a Sudáfrica fue la Argentina, y que le significó un muy lindo dolor de cabeza a nuestro país cuando vino la guerra de Malvinas y había que votar en los ámbitos internacionales. ¿Quiénes hacían este boicot? Nuestros muchachos, jugadores de rugby, cuyos clubes se cambiaban el nombre, le ponían Sudamérica 28, Vicente López 15, y generalmente eran clubes. Por ejemplo, voy a dar un nombre: Banco Nación viajó varias veces a Sudáfrica, y lo único que le hacían para poner el Sudamérica 15 o el Sudamérica 14 era agregarle un muchacho, en algunos casos muchacho uruguayo, o un muchacho chileno, como parte de la delegación. Sería del Ostero, no sé, el Ostero es uruguayo, no sé. Pero ¿dónde se dio vuelta la taba? Cuando viene la guerra de Malvinas, los países africanos tienen que votar, y no nos votan a favor. ¿Por qué? Porque los muchachos recordaban muy bien esa conducta. No sé si Carlos quería decir algo. Perdón, no, te quería agregar un detalle que viene al contexto del 76, que había omitido ahora que hablas de Sudáfrica, que en Sudáfrica, por el apartheid justamente, se da una serie de movilizaciones estudiantiles en el 76 que lleva a la represión, y en menos de 2 días, 550 estudiantes muertos por la represión en Sudáfrica, que le llaman la marcha pacífica. Miren, cómo terminó la marcha pacífica, con 550 muertos por parte del apartheid, ante el reclamo justamente contra estas políticas que estaba realizando Sudáfrica. Y tal cual vos dijiste, recordemos muy bien que el ministro de Economía, Martínez Dios, enganchando con lo que dijo el Cono Martínez recién, va a ser visitante permanente a los safaris al África, con bastante frecuencia, además de las delegaciones de rugby. Como vemos, la dictadura, como bien vos dijiste, violó ese acuerdo, ¿no? Y negoció con el apartheid, usufructó del apartheid. Cuando vino Malvinas, los estados africanos lo recordaron y lo pagamos con la votación. Bien, los países latinoamericanos. Sí, perdón. No, una cosita, Charlie, para que busques, así te saca la duda con el hindú. Busca el maratón después con tiempo. Indio, sí. Porque Pellegrini Fíjense que Claudio Pellegrini tiene una ascendencia tipo Bombay o Calcuta. Si lo ven bien, parece. Bueno, así aprendo. ¿Es indio o hindú? Arrabatinat San Pellegrin, no es San Pellegrino. Y acaba de poner. Hindú es la religión, indio es la nacionalidad. Bueno, se sumó el representante de Nueva Delhi. Muy bien. Buscá el maratón de Jalandhar. Sí, ahí hizo su récord. Ahí hizo su récord. A ver cuántos hindúes corrieron. Bueno, no, lo que hay
que ver, si está bien, lo voy a buscar a ver el circuito. Claro. Si responde a las generales de la ley. Una cosita, antes que me olvide. Bueno, tenemos un poquito de tiempo. Los latinoamericanos son Mario Cuevas y Rodolfo Gómez. Sí, señor. Extraordinario corredor Gómez, monstruo, que creo estaba asesorando. Eulalio Muñoz estaba entrenando, o ya terminó de entrenar, con el equipo. Sí. con el equipo de Rodolfo Gómez. Bueno, que va a estar ahora el 7 de agosto a las 7 de la tarde, corre Arby Muñoz. Después vamos a hacer una semblanza con tiempo del amigo Rodolfo Gómez, Rigoberto Mendoza de Cuba. Honduras mandó 2 latinoamericanos, Hipólito López y Luis Raudales. Raudales, de los más jovencitos, ahí está Rodolfo Gómez, de los más jovencitos, 20 años y corre maratón. Eusebio Cardoso de Paraguay, Jairo Cubillo, Víctor Serrano de Puerto Rico, Cubillo de Colombia, y el muchacho Huachala de Bolivia y Mora de Colombia. Los otros jovencitos que compite, el más veterano desde mi amigo personal Jack Foster, y lo más joven, aparte del hondureño Rondales, Víctor Idaba de Filipinas, y un corredor de Papúa Nueva Guinea, cuyo, si no puedo nombrar John Pepota, algo así, porque ni entiendo cómo se escribe. Bueno, una cosa, un detalle. Yo traté de mandarte un archivo, pero no sé por qué al abrir se bloquea o algo así. Hasta donde yo tengo noticia, es la única vez de un Juego Olímpico donde la película oficial son 4 capítulos. Yo tengo la versión rusa, que es excelente. Otro detalle. La versión rusa del Juego Olímpico, la versión oficial, son 4 capítulos donde se hace el seguimiento del deporte llamado pentatlón olímpico. Sí. Van siguiendo a los muchachos. Y en el último capítulo, conforme sigue a los muchachos de pentatlón militar, se dedica exclusivamente también, o gran parte, a la maratón. Es excelente ese video. Pero tiene un detalle que a mí me parece excepcional, que yo lo he subido a mi Facebook, lo voy a volver a subir para que ustedes lo puedan escuchar, que un gran compositor franco-canadiense, André Gagnon, mire la pronunciación casi quebecúa que tengo. Sí, estoy admirado. Sin reírse. André Gagnon hizo un tema que se llama Tema de Maratón, una música especial para seguir la maratón. ¿Alguno la ha escuchado? Bueno, yo les voy a dar yo les voy a darla, porque en realidad lo que he hecho es como una edición, salvo al principio que habla un poquito un ruso, un soviético, y me pareció siempre extraordinaria, digo, con la capacidad artística del tipo de detectar, por ahí no sé si el espíritu o qué, capaz que el tipo es como Martínez, que relata bien y en su vida corrió la vuelta a la cuadra, no lo podemos saber, eso son eso es verdad. Son misterios. Pero bueno, yo los invito a ver ¿cómo se llama? La música de maratón. Bueno, como me quedan 5 minutos, aprovecho. Música de maratón de André Gagnon. La voy a buscar, ¿eh? Sí, lo que yo nunca la encontré, la música en sí, yo la he editado de esta película. Bueno, iba a hacer un comentario ahora que tenemos documentos de todo tipo. Puede ser que ahí esté la música. Bueno, un gran protagonista de este Juego Olímpico fue nuestro, ya no sé cómo será el documento, nuestro gran decatleta Bruce Jenner, cuyo nombre hoy en día no sé cuál es, pero todos sabemos que Bruce Jenner, el gran campeón olímpico de decatlón, ahora es mujer. Desde hace, no sé, ¿le pinché un globo a alguno? No. Vean, bueno, googleen y vean a nuestro.
que fue marido de la señora Kardashian, y después, bueno, se fue de a poquito, y ahora es mujer. Y es candidato o candidate a gobernador, no sé en qué estado yankee. Ahí está Bruce Jenner, y mira, ya mandó todo. Y bueno, no sé si es Kardashian, o es Bruce Jenner, o es Marco Medina, la señora que está al lado. Puede ser que sea el mismo Bruce Jenner. Epa. Che, Kathleen Jenner. Kathleen Jenner. Kathleen ¿tiene Jenner se trabajo llama. No, es extraordinario, ¿Labura un por monstruo. telepatía con Marco Medina? No, pero no te digo que el tipo tiene... No me gustaría jugar al póker con Marcos Medina. No, Producción, por producción. favor. Programan Sí, la no, clase ustedes. ya les Ustedes dije, programan la ustedes clase. anclaje, pongan la pantalla grande de Marcos. Bueno, liquidamos en 2 minutos, así ya no me queda. En esto del avance de la maratón en el mundo, ya entramos en terreno ríspido, donde se produce la gran explosión. En 1973 hay 321 maratones en el mundo. Ya habíamos dejado en el 72 y ya me olvidé. En 1974 hay 338 maratones en el mundo y más o menos más de 18.000 participantes. En el 75 hay 379 maratones en el mundo y más de 22.000 participantes. Y en el año olímpico hay 389 maratones en el mundo y en líneas generales, más de 30.000 participantes. La maratón de mayor cantidad en todos estos años, del 70 hasta el 76, es una maratón Schwarzwald de Alemania, que aparte de tener mayor cantidad de participantes, claramente tiene la mayor cantidad de participantes femeninas. Esta maratón, por ejemplo, en 1974 tuvo 2.100 participantes y 106 mujeres, mientras que Boston tenía 1.680 participantes y solo 19 mujeres. Un gran desarrollo en los últimos años, sobre todo ¿cómo se dice?, en Alemania. Las mejores marcas de esos años, en el 73, John Farrington, en Sydney, en el campeonato de Nueva Gales del Sur, clavó 2:11:12. 220 varones en el 73 bajaron las 2 horas 21:30. En el 74 la mejor marca, los dos ingleses, Farrington inglés, Ian Thompson inglés, 2:09 en Christchurch, Nueva Zelanda, en los Juegos del Commonwealth. Yo les dije, no hizo récord del mundo, hizo mejor marca del año. En el 75 la mejor marca del año la hizo Bill Roger en Boston, recorrido favorable. Y bueno, en 1976, eso es un dato que me había olvidado, 230 muchachos bajaron las 2 horas 19:20 en el mundo. Ya vimos los datos de las mujeres. Pero hay un dato. En 1976, la mejor marca del año la hizo Sierpinski. Y ustedes ven el envío que yo les mandé de 1976, van a ver que fue una maratón realmente importante, no por el significado del juego, sino encima el rendimiento. La cantidad de corredores que, siguiendo la estela de Sierpinski y de Short, hicieron mejores marcas del año. Bueno, la próxima ya más o menos terminamos. Le apuntamos a la Unión Soviética, a ver si nos mandan la Sputnik 2, que viene atrasada. Tengo las dos ya. Yo ya estoy vacunado con las dos. No te diga, ese es el cuarto poder. Y obvio. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la Nos vemos en Moscú 80. Listo, ya vamos a todos. Es mucha información. Moscú 80, muchas gracias, ¿no, muchachos? No, gracias, Leo. Hay que pagarle a Leo, hay que tirarle. Dejen propina. Está esperando el gol de River, Leo. Me quedaron un par de cosas, no importa. La próxima. Las anoto para la próxima, dale. Vamos a ver a River. Al bar. Hasta luego.